Qué bueno es el Señor. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor, y nosotros sabemos más de dos, muchos. En los hogares siempre hay más de dos personas reunidas, conectadas con un dispositivo, 3, 4, 5 personas. Qué bueno que estamos juntos. Busque por favor en la palabra del Señor, la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 9 al 12. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 9 al 12. Cuando lo tenga, hacemos lo que siempre hacemos. Se pone de pie ahí donde está, en su casa, en la sala, en el dormitorio, en la cocina. Vámonos de pie un momento y guardemos un poco de, quizás, más reverencia, digamos, ¿verdad? No nos distraigamos, no hagamos otra cosa que no sea hoy leer o escuchar la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. ¿Vieron todos? Ahora conozco en parte. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte de cada. Cuando yo era niño hablaba como niño, perdónenme, me confundí. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. El último versículo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros, Señor, que nos toca esta noche. Háblanos, Padre Celestial. Habla nuestra vida, Dios. Habla nuestro corazón. Señor, danos un entendimiento especial para tomar esta palabra bendita, Señor. Usa nuestras vidas, Padre Santo. Gracias por bendecirnos como nos has estado bendiciendo en estos minutos previos. Clamamos para que la bendición no disminuya y que esta palabra, Señor, traiga abundancia de bendición para nosotros. Ministra nuestro corazón, ministra nuestra vida, Dios, ministra nuestras familias. En el nombre glorioso de Jesús, donde quiera que alguien esté conectado, donde quiera que alguien esté escuchando esta palabra, este día o los días posteriores, la bendición tuya se multiplique sobre ellos. En el nombre glorioso de Jesús, bendito tu nombre. Aleluya. Adiós. Bendito Dios. Gloria al Señor. Pensaba en este tema, alguna vez hemos hablado de ello, pero hoy pensaba, me recordaba algunos momentos de mi vida y pensaba que crecer, madurar, lo que la gente llama así, tiene ciertas ventajas, tiene algunas ventajas. Aunque uno no quiera, muchos quisiéramos quedarnos como niños. Y uno dice, ay, ojalá que esta criatura no creciera nunca y se quedara así como está, cuando están de bebitos o cuando están de 2, 3 años. Ojalá que nunca creciera para que no tuviera los sufrimientos que otros tienen. Pero el crecimiento es algo natural, no lo podemos detener. Aunque no querramos, crecemos, vamos madurando. Ser mayores o maduros da algunas ventajas. Yo un día de estos no se da cuenta, yo no me daba cuenta. Realmente nosotros vamos creciendo, vamos aumentando años en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta. Y de repente surge alguien que nos vio entrar a un parque nacional y dice a contar las personas que íbamos en el vehículo, dice tantos de tercera edad y tantos, y nos cobró. No nos cobró, nos dejó entrar gratis. Y en ese momento, como dicen los jóvenes hoy, me cayó el 20. Ya crecí, ya maduré, ya estoy como esos manguitos, de un poquito así como aturrándose un poco y cobrando una dulzura bien especial. Lo cierto es que cuando voy a los bancos siempre tengo el privilegio de ser de los que casi me atienden inmediatamente, aunque esté la gran cola. O sea, madurar tiene ciertas ventajas físicamente hablando. Pero madurar también en el ambiente espiritual también tiene ciertas ventajas. Espiritualmente, como naturalmente, no es normal que nos mantengamos estáticos, igual.
dijimos ya, hemos dicho varias veces, no es normal que un niño de 4 años se quede en la estatura y en el pensamiento, en una mente de 4 años. Tiene que crecer. E inconscientemente nosotros deseamos que ese niño crezca. Y el niño también desea crecer. Espiritualmente es igual. Espiritualmente, cuando llegamos a los pies de Cristo, somos niños. Somos bebés. Por eso dice la Escritura, es necesario nacer de nuevo. Eso quiere decir que el proceso de crecimiento es similar al proceso de crecimiento natural, hablando espiritualmente. Es igual. Uno nace, comienza a crecer, comienza a madurar, comienza a entender, comienza a pensar espiritualmente hablando. Y llega un momento en que adquiere una madurez que le da muchas ventajas. Veamos algunas ventajas que tiene crecer espiritualmente. No podemos decir, no, yo no necesito crecer espiritualmente. Es necesario, es importante, es vital que cada cristiano crezca espiritualmente. Que no se quede así. Uno dice, has vuelto a tu primer amor, y uno dice, ay sí, los primeros días, qué maravilloso que nos mantuviéramos así todo el tiempo. Sí, pero en los primeros días en el Evangelio, no me va a dejar mentir, no entendemos mucho, no entendemos nada, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo aplicar muchas veces la palabra en nuestra vida. Eso se obtiene con el crecimiento. Y hablamos de crecimiento, cuando yo hablo de crecimiento no hablo de que yo conozca mucho, de que yo sepa mucho de la palabra. El crecimiento es el grado de acercamiento que tengo con Cristo. Eso a mí me hace evolucionar, eso a mí me hace crecer, eso a mí me hace entender, eso me hace a mí pensar diferente, me hace actuar diferente. Cuando yo me relaciono y me acerco más al Señor, comienzo a tener lo que dice la Escritura, que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Pero ojo, no todos los cristianos tienen la mente de Cristo. Y usted y yo conoceremos a alguno, por lo menos, de los cuales no podemos decir que tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque no actúa como Cristo, porque no piensa como Cristo, porque no se manifiesta como Cristo, porque no da el mismo testimonio que daba Cristo. Y entonces no podemos decir que una persona que no lo hace tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo se va adquiriendo conforme nosotros vamos creciendo, conforme nosotros nos vamos acercando a Él, conforme nosotros vamos estrechando ese lazo de amor con el Señor Jesús. Crecer, madurar espiritualmente es importante. ¿Por qué? Porque elimina esa etapa infantil en el cristiano. No es que ser niño sea malo. De hecho, naturalmente la edad del niño es la mejor. Yo cuando recuerdo la edad de mi niñez, es una edad que yo disfruté mucho. No tenía los problemas que ahora tengo cuando he crecido. No tenía las dificultades que ahora tengo. No enfrentaba las situaciones que ahora enfrento. Yo sabía que tenía que comer y había comida en la mesa. Yo sabía que tenía que vestir y tenía la ropa para vestirme. Sabía que tenía que estudiar y nunca me preocupé por saber cómo se obtendrían los cuadernos o los uniformes o los bolsones para ir a la escuela. No me preocupaba por eso. Era una mente de niño. Cuando crecemos espiritualmente, esa mente de niño, del niño que acaba de conocer al Señor, se va desapareciendo, se va quitando. Los niños tienen muchas virtudes, de verdad que los niños tienen muchas virtudes. Hay muchas cosas que nosotros deberíamos de copiar de los niños. Por eso dice, el que no se haga como uno de estos niños, no puede entrar al reino de los cielos. Pero eso no quiere decir el que no vuelva a ser niño espiritualmente hablando, el que tome las actitudes de un niño en cuanto a las cuestiones de relación con las demás personas, de relación con Dios. Un niño no especula si Dios es real o no es real. Usted le dice que Dios, y Dios es Dios. Pero cuando nosotros vamos creciendo y conociendo a Dios, nosotros vamos entendiendo por qué Dios. El niño no se pregunta por qué digo que es Dios, o por qué sucede esto, o por qué yo digo que estoy bien, o por qué yo testifico de que ha sucedido un milagro en mi vida. No se preocupa. Él sabe que Dios hizo un milagro, pero cuando usted y yo vamos creciendo, vamos entendiendo cómo lo hace y cómo el Señor va obrando en nuestra vida. No podemos pasarnos la vida siendo niños, espiritualmente hablando. Cuando yo era niño, decía Pablo, lo que hemos leído ahí, hablaba como niño. 3 cosas menciona Pablo: hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre y crecí, dice él, dejé lo que era de niño. Dejamos de hablar como niños. ¿Cómo habla un niño cuando usted conversa con un niño?
Cuando usted conversa con un niño, el niño muchas veces es incoherente con lo que dice. No está tan preocupado por armar las oraciones correctamente, no está tan preocupado por utilizar los verbos correctamente, él no está muy preocupado por eso, él empieza a expresarse y muchas veces no sabemos ni por dónde anda, a veces anda aquí, de repente aparece por allá, de repente está por el otro lado y regresó. El niño está pensando como niño, hablando como niño, no se preocupa. Y hay muchos cristianos que actuamos de esa manera, en realidad. Hay muchos cristianos que hablamos o hablan como niños, sin pensarlo, sin meditarlo. Incoherencias, cosas que no tienen nada que ver con las cosas espirituales, las hablan porque sencillamente oyeron que otro lo dijo. Como el niño aprende el lenguaje de lo que escucha, a veces nosotros escuchamos, pero no entendemos, y entonces hablamos y no entendemos lo que estamos hablando. Es un niño. Y muchas veces creamos grandes problemas para nosotros, atraemos grandes problemas para nosotros por hablar como niños. El niño no medita en si cuando va a hablar puede ofender. No medita. Mis hijos cuando estaban pequeños, los mayores, decían, cuando expresaban algo bastante fuerte, y mi esposa les decía, niño, no diga eso. ¿Y qué dije? Pues decían, se quedaban extrañados. ¿Y yo qué dije? Pues, así como dice el chavo, ¿y yo qué dije? ¿Y cómo se dice? ¿Y yo qué dije? No, ¿por qué? Porque hablan solo por hablar. Porque lo escucharon, porque alguien oyeron que lo estaba diciendo y ellos lo repiten. Les parece que está bien hablarlo. Cuando un niño escucha a un adulto hablar, no piensa, este adulto qué feo está hablando. A él le parece que es la palabra correcta, que son las expresiones correctas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos enfrente de los niños, las cosas que hablamos enfrente de los niños. Porque ellos hablan, después repiten lo que nosotros decimos. Y muchos cristianos solamente vamos a repetir lo que escuchamos, sin ninguna meditación. Por eso yo recomiendo, no vaya mucho a las redes sociales a querer aprender sobre Dios. Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia en oración, en ayuno. Y Dios le va a hacer hablar las palabras correctas. Y vamos a dejar de ser niños cuando hablemos en el Señor. Dejé de pensar, decía, como niño. Porque el niño tiene un mundo de fantasía. Un mundo perfecto. Mire, yo me pongo a jugar con mi nieto y él arma un mundo impresionante alrededor. De un cuarto con la luz apagada, hace una cueva donde encuentra de todo. Y sucede de todo alrededor de él. Y yo le pregunto y me quedo, ya se me había olvidado que era ser un niño. Pero tiene una mentalidad tan impresionante. ¿Por qué? Porque el mundo gira alrededor de él, un mundo perfecto. Pero cuando algo pasa, él debe ser el centro de atención. Toda la atención debe ser para él. Oigan todos, aquí estoy yo, como diciendo, aquí estoy yo, pónganme atención, dejen de hablar ustedes, aquí estoy yo, pónganme atención. Muchos cristianos obramos así. Cuando somos niños queremos que todo el mundo esté atento a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a lo que quiero decir, a lo que yo estoy expresando. Cuando somos niños espirituales, todo tiene que girar alrededor de mí. Si no gira alrededor de mí, entonces me molesto, me incomodo, me siento mal. Y algunas veces hasta me voy de la iglesia. Porque no hicieron lo que yo dije que se hiciera. Y como no se hizo como yo dije, entonces no está bien hecho. Pensamiento de niño. Pensamos como niños. El centro de atracción tenemos que ser todos nosotros. El centro de la razón de todo lo que se haga alrededor en la iglesia, tengo que ser yo, porque estoy pensando como niño. Estoy pensando como niño. Y cuando no se hace como yo digo, entonces viene un poco el berrinche, viene un poco el llanto, viene un poco el resentimiento ese que a veces que se apodera de los niños y empiezan ahí todos enojados que no nos quieren hablar. Como niños. Pensamos como niños. Dice Pablo, cuando era niño, hablando él espiritualmente, está aplicando su vida física al área espiritual. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño. Y quizás recordaba las veces que perseguía la iglesia cristiana. Quizás estaba recordando cómo le hablaba a los creyentes. Pensaba como niño. Y quizás recordaba cómo él pensaba sobre Cristo y sobre el evangelio de Jesucristo. Pero también dice, juzgaba como niño. El niño juzga, valora las cosas de acuerdo a su nivel. Y muchas veces los cristianos juzgamos las cosas de acuerdo a mi nivel, a mis intereses.
Y entonces empezamos a juzgar a las personas, empezamos a juzgar la doctrina, empezamos a juzgar la palabra, empezamos a juzgar las predicaciones y las enseñanzas de acuerdo al nivel que yo tengo. Como niño, el niño no va a entender. Como niño espiritual, no vamos a entender. Ciertamente tenemos que tener la inocencia del niño para poder llegar al nivel de fe. Pero ciertamente tenemos que crecer porque vamos a involucrarnos en un proceso que no es tan fácil en este tiempo. No es fácil. La iglesia primitiva no la tuvo fácil. Esos creyentes tenían que dejar de ser niños, tenían que dejar de ser esos párvulos. Si en la escuela los niños pasaran 20 años en el nivel de párvulos, ¡qué desastre! ¿Se puede imaginar usted alumnos de bigote y con canas en el nivel párvulos, sin haber aprendido a leer, sin haber aprendido a escribir, sin haber aprendido a sumar, restar, multiplicar y todas las cosas básicas para un estudiante? No puede ser. Pero en el ambiente espiritual muchas veces queremos permanecer así, en nivel de párvulos, donde toda la vida me tienen que estar enseñando, donde toda la vida me tienen que estar repitiendo las cosas. Por eso decía Pablo, mis pensamientos tienen que ser como adulto, como grande. Hermanos, dice en 1 Corintios, escribiendo a los Corintios en el capítulo 14, 20. No sean niños en el modo de pensar. O sea, ya dejen de pensar como niños, ya dejen de armar berrinche. Miren, los Corintios eran una iglesia tremenda. Una iglesia tremenda. Era una iglesia fuerte. En la iglesia de Corinto había mucha manifestación de los dones espirituales. Y eso los hacía quizás a veces sentirse mejor que otros, como el niño, ¿verdad? Ah, yo tengo la pelota, yo decido quién juega. Ah, yo soy el que juega mejor, así que yo tengo que jugar, ser el capitán del equipo. Ah, no, aquí, decían mis hermanitas cuando estaban pequeñas, aquí si no mando yo, no juego, decía una de ellas. Así que si las niñas y los niños queríamos jugar, decían, está bien, pues, manda vos, porque queríamos jugar. Pensamiento de niño. Decía Pablo, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Ya dejen de pensar que ustedes son los que mandan, que ustedes son los que deben gobernar, que las cosas tienen que ser como ustedes digan y que si no se hace como ustedes dicen, está mal hecho. Mejor sean niños, dice, en la malicia. ¿Sabe qué es malicia? Malicia no es que uno pase ahí todo contorneándose por la calle. Malicia es los malos pensamientos, las malas intenciones. Cuando usted y yo hacemos cosas o pensamos cosas o nos ponemos a fraguar alguna cosa para dañar a otro o para estorbar a otro o hacerle ponerle un poquito de zancadilla, eso es malicia. Y no me va a dejar mentir usted que en la iglesia del Señor hay mucha gente que actúa con malicia. Tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. La iglesia del Señor no está llena solo de personas perfectas. Hay más imperfectos. Pienso que perfectos no habrá ninguno, solo Dios. Pero estamos llenos de gente imperfecta. Y por lo tanto hay gente que no crece. Usted se va a encontrar con personas en la iglesia que piensan como niños y que quieren tener la directriz en todo lo que se hace en la iglesia. No, debemos de hacerlo así. Entonces ya no hagamos eso porque como no lo hacen como yo digo, entonces no participo. Y comenzamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque tenemos mente de niños. Por eso Pablo decía a la iglesia de Corinto, dejen de sentirse grandes porque tienen dones espirituales. Hombre, decía Pablo, si yo hablo más lenguas que ustedes, si los dones en mí se manifiestan mucho más que ustedes, y no vengo aquí a pavonearme con que soy mejor que ustedes. Amén. Ustedes no deben sentirse así, no deben pensar de esa manera. Busquen los dones mejores, entre los cuales está como el mejor, el amor. Amén. Entonces Pablo dice, dejen de pensar como niños, ya dejen de pensar que todos deben de girar y todos deben de bailar alrededor de ustedes y que todos deben de hacer las cosas para que ustedes se sientan bien. Dejen de pensar como niños. Y cuando la iglesia del Señor deje de pensar como niños, entonces vamos a tener una iglesia madura, una iglesia fuerte, una iglesia verdaderamente unida, porque habrá gente madura, gente que piense, amén, gente que pueda argumentar con quienes usted puede pensar. Miren, en nuestro país hasta los políticos son niños. Voy a hablar de política hoy, ojalá que amanezca bien mañana. Miren, los políticos son unos niños. Amén. Ah, no, si aquí no se hace lo que digo, entonces yo no hago eso.
no lo firmo, no lo sello. Entonces vienen los otros y dicen, ah, como no lo sellaste, entonces nosotros no te apoyamos, entonces lo cambiamos. Ah, como este no está de acuerdo conmigo, entonces no llego a la reunión. Ah, como este no hay mando al sustituto. Niñerías. Esas yo las llamo niñerías políticas. Pero en el Evangelio a veces actuamos de esa manera. Amén. En el Evangelio a veces actuamos de esa manera. Y gracias a Dios que cada vez yo lo estoy viendo menos. Por lo menos en la iglesia en que nosotros nos desenvolvemos es casi nulo eso. Gloria a Dios. Pero yo recuerdo cuando yo comenzaba en el Evangelio, la gente hasta se peleaba. Se peleaba en los días de las elecciones en las iglesias. Y una vez una persona dijo, ah, no, aquí hicieron fraude, porque ¿cómo puede ser que esta persona que no es tan popular haya ganado el puesto y yo, que soy bien popular, no lo haya ganado la elección? Aquí hicieron fraude. Pensamiento de niño. Pensamiento de niño. Ese es un pensamiento de niño. Ah, no, es que si este hombre no predica lo que yo digo y lo que nosotros decimos que debe de predicar, entonces no sirve, hay que sacarlo. Pensamiento de niño. Dejen de pensar como niños, Corintios, decía Pablo. Dejen de pensar como niños, dice el Señor, a la iglesia del Señor. Dejen de pensar como niños y comiencen a madurar. Mejor sean niños en la malicia. O sea, no sean maliciosos, no sean malintencionados, no sean mal pensados, pero sean maduros en el modo de pensar. O sea, crezcan, sean maduros en el modo de pensar. El pensamiento de los niños es sano. El pensamiento de los niños es sano. Y un niño fácilmente es engañado. Un niño le dice, vení para acá, niño, te felicito, así como no, y el niño va, se lo lleva. Miro y veía la noticia en la televisión y me consternó. No es aquí en el país, pero en otro país estaba una señora llorando y pidiendo que le devuelvan a su niño, un niño como de 3 años. Se lo robaron, lo secuestraron al niño. Y cuando la señora sale a buscar a su niño, no está. Y cuando entra al lugar donde estaba comprando, examinan las cámaras de seguridad y ¿qué es lo que encontraron? Al raptador. ¿Cómo se llama eso? Al secuestrador. Al raptador. Al secuestrador. Inventé una nueva palabra. Al secuestrador. ¿Y quién era el secuestrador? Bueno, era secuestradora. ¿Quién era la secuestradora? Una niña de 8 años. ¿Se puede imaginar? Una niña de 8 años. Agarró la criatura, lo llamó, el niño fue, lo agarró de la manita y empezó a caminar con él, lo sacó y desapareció. Ay, qué tremendo. ¡Terrible! El pensamiento de los niños es tan sano que si usted le enseña un dulce a un niño de 3 años y lo llama y se lo ofrece, el niño va muy confiadamente a tomarlo. Él no piensa que usted es malo, que le quiere hacer algo malo. Y miren, los creyentes también a veces somos así, como niños. Cualquiera viene y nos endulce el oído y nos engaña. Cualquiera viene con una filosofía nueva y nos engaña. Cualquiera viene con un pensamiento extraño y nos engaña. Porque pensamos como niños. Creemos que toda la gente alrededor de nosotros nos está hablando la verdad. ¿Por qué? Porque el niño es engañado porque no tiene ninguna experiencia en la vida. ¿Por qué los cristianos podemos ser engañados? Porque no adquirimos ninguna experiencia en el Evangelio. Amén. Porque no vamos a la Biblia, porque no conocemos de la palabra de Dios. Entonces cualquiera va a venir diciendo que conoce mucho, aunque no sepa nada, y nos va a engañar, nos va a confundir, porque tenemos pensamiento de niño. Y entonces nos hace partícipes de todas sus locuras. Y nos lleva a hacer a nosotros también muchas locuras, cosas peligrosas. Cosas que en vez de bendecir, maldicen. Cosas que en vez de ayudar, destruyen. El niño es sano en su pensamiento. Por eso es que el niño tiene que crecer. Porque cuando el niño crece, le decían hoy a este niño del cual le hablo yo a veces, de mi nieto. Venga, le dijeron. Cuando usted a alguien lo salude y le diga venga, usted antes de hacerle caso, tiene que venir a papá y a mamá y decirle, hay una persona afuera que me está llamando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuando alguien le llame, tengo que venir a decirle a mamá y a papá, digo el niño. Cuando alguien te llame, niño, háblale a papá. Aleluya. Vea la palabra de Dios. Amén. Dobla tus rodillas en oración. Y antes de apoyar, o antes de juzgar, o antes de hablar, o antes de pensar, busca el consejo de Dios.
Gloria a Dios. Busca el apoyo de Dios. Busca en la palabra de Dios la respuesta, Aleluya. la verdad. Por eso Jesús, y yo no me cansaré de decirlo nunca, digo, yo soy la verdad. Tenemos que buscar a Jesús para dejar de pensar que cualquier cosa que venga a nosotros puede ser la verdad. Eso es tener mente de niño. Dejen de pensar como niños. Ustedes, decía Pablo, que son maliciosos, dejen de ser maliciosos. Mejor sean niños en su forma, sean maduros, crezcan, decía él. Mejor en vez de ser maduros en la malicia o traten de llevársela de inocentes. Yo no sabía, yo no me imaginé. Mejor maduren, maduren, piensen con madurez, piensen con madurez. El hombre de pensamiento maduro lo examina todo. Y la Escritura recomienda examinarlo todo. Retén lo bueno. Ah, no, ya ver, hermano, entonces yo por eso, mire, me meto en este lugar, me meto en otro lugar, voy a escuchar a este, voy a escuchar al otro. Yo lo escucho todo, lo examino, pero solo retengo lo bueno, nada más de ello. No te confundas. Examinarlo todo quiere decir, aprende a discernir quién te está hablando. No juzgues a esa persona. No la menosprecies ni la desvalores. Pero hay muchas cosas malas en esa persona. Cuidado, aléjate, retén lo bueno. Si hay algo que pueda ser virtuoso, admíralo, apláudelo, pero no puedes tener un acercamiento con esa persona. Si alguien llega a ti, hermano, si alguien llega a visitarte a tu casa, mire, a mí me visitaron varias veces. Gracias a Dios, nunca lograron enfermar nuestro corazón como familia, pero nos visitaron muchas veces. ¿Para qué? Para decir, mira, nosotros tenemos que hacer, mira, y pareciera que sí, que el Señor lo ha dicho, que el Espíritu Santo nos habló y que... No. El cristiano maduro examina todo lo que le dicen, retenga la bendición que le dan, retengan esas palabras que a usted lo bendicen, pero aléjese de todo aquello que pueda contaminarlo. Gloria a Dios. Examinarlo todo no quiere decir vamos a experimentar. Ahora yo voy a ir a ver qué hablan en este lugar. Ahora yo voy a ir a ver para examinarlo y retenerlo. No. De entrada, si yo sé que en un lugar no glorifican a Jesús como Dios, yo mejor no entro. Amén. Aunque tenga muchas cosas buenas. Amén. Aunque tenga mucha filosofía buena de relación entre personas. Pero desde el momento que no le dan el lugar que Cristo tiene, yo mejor no entro a ese lugar. Amén, gloria a Dios. Yo mejor no entro. Si a mí me dicen que yo tengo que hacer algo que Jesucristo ya hizo, pues mejor no lo quiero examinar. ¿Para qué? Si ya de entrada yo me doy cuenta que hay cosas que sustituyen el sacrificio de Jesucristo. Pero el niño no. El niño va y dice, sí, y lo cree. Y ¿cuántas veces hemos visto niños hablando cosas feas porque se junta con niños que las hablan? O sus amistades no son muy buenas. O adolescentes que se contagian con los pensamientos de otros. Porque sus amistades no son muy buenas. Examinarlo todo. Eso quiere decir, mira primero, detente, vea la palabra del Señor. Y contra la palabra de Dios, examina lo que está delante de ti. Y mejor retienen las cosas buenas. Retener lo bueno. Pablo no estaba recomendando, vayan ustedes donde los gnósticos, vayan ustedes donde estos estudiosos, todas estas filosofías, todo un montón de filosofías que había en Corinto. No estaba diciendo eso. No estaba diciendo, mira, aquí en Tesalónica hay esto y están estas corrientes, vayan y examínenlas y saquen lo bueno de ellas. No estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo es mejor eviten eso. Mejor retengan lo bueno que hay en ustedes, lo bueno que hay en tu iglesia, lo bueno que hay en la palabra de Dios, lo bueno que hay en tu Biblia. Retén eso. Reténlo, eso quiere decir, tenlo dentro de ti, tenlo contigo, para que cuando vengan las cosas extrañas, tengas algo con que defenderte. Amén. Y que no te puedan engañar. Hay que quedarnos con las cosas positivas que las personas tienen, por supuesto. Todas las personas tienen cosas buenas. Yo admiro mucho a esas personas y aplaudo mucho. En este tiempo, usted lo ha visto quizás, muchas personas que salen en las noticias que dicen, no, mire, yo... me regalaron $300 y yo empecé y dije, no, yo voy a ir a comprar comida. Empezó a comprar comida, la echó en bolsita y empezó a tocar la puerta de la casa. Tome, le voy a regalar, tome. Eso es aplaudible, por supuesto.
Pero si no tiene a Cristo en su corazón, ahí hay un pero. Qué bueno que usted pudiera hacer eso. Y qué bueno si usted puede hacerlo, que lo haga. Pero tenemos que tener a Cristo en el corazón como carta de presentación para que esas obras de verdad sirvan para el premio en el día de aquel en que Dios nos llama. La madurez me hace ver las cosas desde una perspectiva diferente y puedo tomar mejores decisiones. Por eso Pablo decía, hablamos de sabiduría en 1 Corintios 2. Mire cómo le escribe a los Corintios. 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, decía Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Entre quién hablamos sabiduría? O sea, cosas difíciles, cosas que son profundas, un poquito profundas en la palabra de Dios, entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, no conocimiento científico, no conocimiento secular. Eso no es lo básico para una persona en su relación con Dios. Qué bueno que lo tenga. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Me encantó esa cosa que anda circulando hoy en el internet en estos días. Sobre Luis Pasteur. ¿Le ha llegado esa historia? Va el anciano en el tren leyendo una Biblia. Amén. Y enfrente de él un joven universitario. Amén. Leyendo un libro de ciencia. Y se le queda viendo el muchacho y le dice, anciano, ¿y usted todavía cree esas fantasías, historias fantásticas, cuentos de ese libro? Sí, le dice el anciano, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Hombre, deje de creer eso, ya les. Usted debería mejor de leer un libro de ciencia, de las cosas científicas, debería de enterarse de todo lo que pasa en el mundo, debería de enterarse de los movimientos políticos que han existido para que usted de verdad sepa lo que es real y no andar leyendo esos libros que solo la leen personas ignorantes. ¿De verdad, le dice el anciano, usted cree que este libro es de cosas ignorantes? ¿Cosas fantásticas? ¿Cuentos? Sí, hombre, le dice, mire, ya me voy a bajar, deme su tarjeta, le voy a mandar yo a usted, le voy a mandar algunos documentos para que usted lea verdaderamente algo importante. ¿Cómo no? Le dijo el anciano, sacó su tarjeta y se la entregó. Dice que el joven agarró la tarjeta y la vio, agachó su cara y salió del lugar avergonzado. Porque la tarjeta de presentación era Dr. Luis Pasteur, director de no sé qué, del Instituto de Ciencia de la Universidad. Cosa tremenda. Cosa tremenda. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. ¿De qué me sirve tanto conocimiento si no he conocido al Dios, al generador del conocimiento? ¿De qué me sirve mucha cosa aquí en la mente que me diga, que me enseñe todas las cuestiones del mundo si no he conocido un poquito de la palabra de aquel que creó al mundo? Amén. Dios. Sabiduría de Dios, sabiduría divina, dice aquí. Mas hablamos sabiduría, dice el versículo 7. De Dios en misterio, la sabiduría oculta, aquella que está oculta para los que se creen sabios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, dice. Porque aquellos que se creían tan sabios estuvieron hasta pagando y haciendo fraude para matar a Jesús, porque no conocían nada, porque eran unos ignorantes. Amén. Pretendían ser sabios siendo los más ignorantes del mundo. Por eso dice Pablo, hablamos sabiduría con aquellos que han madurado, con aquellos que han crecido, con aquellos que pueden entender lo que les hablamos. Dice más adelante en los Hebreos, la carta del apóstol a los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice él. Quiero leérselo bien. Tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La iglesia, hablándole a toda la iglesia hebraica, algunos dicen que son hebraicos, porque debiendo ser ya maestros, dice el escritor a los Hebreos, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Mire, es increíble cómo cristianos de muchos años en el Evangelio todavía preguntan cosas en relación al nuevo nacimiento.
en relación a las doctrinas básicas de salvación. Hay cristianos de muchos años que todavía hay un momento que llegan a dudar si son salvos o no son salvos. Hay personas que llegan a dudar si cuando se mueren se van a ir al cielo o si existe el cielo. ¿Sabe que en estos días estaban hablando de que los cristianos que se mueren no van al cielo, sino que van a un lugar especial ahí donde van a esperar el momento? Para el que muere ya no hay tiempo. Ya eso desapareció. Es un abrir y cerrar de ojos y estoy en la presencia del Señor rindiendo cuentas. Ya no es como nosotros, que tenemos que esperar que pase el año 2020, 2021, 2022 y ojalá que lleguemos al 2022. Para el que muere es un abrir y cerrar de ojos y está en la presencia del Señor. No hay lugares intermedios donde hay que esperar que el viaje se complete. Sin embargo, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto mucha gente se ha hecho tardo para oír, no quieren oír, no les interesa oír. Les gusta ser parte de, pero no quieren oír, no quieren aprender. Porque debiendo ser maestro después de tanto tiempo, hay que volver a enseñarles lo mismo. Vuelvo a venir a esta iglesia y tengo que enseñar lo mismo. Tengo que hablar de lo mismo. Habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Los niños tienen una característica bien especial. Su sistema digestivo no está preparado para consumir alimentos sólidos. No tiene la flora, no tiene nada y su intestino está nuevo. La flora son ese montón de bacterias, ¿verdad?, que se forman en el intestino, que ayudan a que todas las cosas que pasan ahí, todos los alimentos que hayan ahí, esas bacterias ayudan a que puedan ser bien digeridos. Son necesarias. Pero el niño no tiene eso, tiene su intestino nuevo. Entonces, si usted le mete a un niño un pedazo de carne, por más molida que se la dé, lo puede matar. Porque el niño no puede digerir eso. ¿Qué es lo que consume el niño? Leche. Leche. Él es feliz todo el día tomando leche. Y no hay otra cosa más que solo leche. Entonces dice Pablo, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. ¿Qué quiere decir esto con la leche? Las cosas básicas, las cosas simples, sencillas, ¿verdad? Siempre quiere que le estén diciendo, ay, Cristo te ama, mi hermano. Siempre quiere que le estén diciendo, ay, el Señor viene por ti, te ama, el Señor es tu proveedor. Y dicen, sí, está bien que me lo digan, yo lo sé. Pero cuando no se lo dicen, ay, hoy no estuvo buena la predicación porque no me hablaron de que Dios me ama. Niño necesita leche. El alimento sólido, dice el escritor a los Hebreos, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El niño no discierne el bien y el mal. Usted le dice al niño, no hagas esto, y el niño no entiende por qué le está diciendo que no lo haga. Es un niño inexperto. Es un niño que piensa como niño, que habla como niño, que juzga como niño. Y empieza a pensar, ¿y por qué no me deja hacerlo? Y hay muchos cristianos que dicen, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué no podemos hacer esto? Hermanos, ¿y por qué no podemos ir a un bautismo? ¿Y por qué no podemos ir a una confirmación? ¿Y por qué no podemos participar en un velorio? ¿Por qué no podemos ir a una misa? ¿Y por qué no podemos ir a esta actividad, a esta otra congregación? ¿Y por qué no podemos hacer un montón de cosas? ¿Por qué no puedo ir a hacer alfombras? Niños. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y entonces cuando se le dice, cuando hacemos una tertulia que dice, mire hermano, no puede ir a hacer esto, no puede hacer lo otro, no debe hacer lo otro porque su testimonio está mal y eso no honra a Dios. ¡Ay, qué raro en esta iglesia!, ¿no? ¡Qué extraños! Niños. El alimento sólido, dice, la palabra fuerte, la palabra que se necesita que su intestino esté bien completo. Entonces dice, es para aquellos que ya crecieron. Yo no le puedo dar un alimento muy fuerte a un niño, pero un adulto sí se lo puede comer. Mira, yo conozco adultos que se comen 2 libras de carne, 1 libra de carne, ¿verdad? A medio cocer.
Yo tenía una hermana, fíjese, que decía, no, a mí solo séllemela por un lado y sélleme la carne por el otro lado, y se la comía así. Dele esa carne a un niño, lo mata. ¿Por qué? Porque su organismo no está preparado. Entonces decía Pablo, por eso Pablo decía, yo dejé de ser niño, porque cuando era niño yo no estaba preparado para digerir las cosas fuertes, las cosas sólidas. Pero ahora he crecido, he dejado lo de niño y ahora pienso como hombre. He venido a pensar como hombre, he venido a actuar como hombre, como una persona que de verdad entiende, como una persona que ha ejercitado los sentidos y puedo discernir entre lo que está bueno y lo que está malo. Usted dígame, amado hermano, si tenemos un año de estar en el Evangelio, podemos discernir si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Posiblemente podamos pensar en una persona que aceptó al Señor ayer y que tenga muchas dudas, sí, pero ese niño tendrá que crecer y en algún momento su mente podrá distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y no es correcto. Pero hay muchos creyentes que pasan 20 años en una iglesia y se dejan embaucar fácilmente por cualquier pensamiento y actúan como niños, sin pensar, juzgando porque sí, porque así les dijeron y porque yo, ¿dónde voy? Aquí hay un dicho muy popular en este país. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿Ve que la gente va corriendo? Usted verá eso que pasa aquí. La gente empieza a correr para un lado y todos empiezan a correr para ese lado. No saben por qué están corriendo, pero corren para allí. Alguien grita, ¡hey! Y corre, y todos, ¡hey! Y lo van siguiendo. Y hacen hasta bromas con eso. La gente de repente empieza a gritar y todos empiezan a gritar a la par y no pasa nada. Porque son fácilmente engañados. Un niño es fácilmente engañado. Pero dice Pablo, nosotros tenemos que ser adultos. ¿Qué es lo que impide que yo pueda alimentarme bien siendo un cristiano maduro? Es una palabra fuerte, la carnalidad. Sí. Que la carnalidad no es comer carne, ¿verdad? No porque usted coma carne es carnal, ¿verdad? No, ¿verdad? Así que no se aflija, porque no es ser carnal. La carnalidad es enfocar todas las cosas hacia mí y que todo lo que se haga venga solo a satisfacer este cuerpecito. Si a mí me hace feliz, está bien. Incluso dicen algunos, si de todos modos, ojos que no ven, corazón que no siente. Así que yo puedo hacer un montón de cosas, media vez en mi familia, en mi casa no se enteren, está bien. Media vez en la iglesia no se enteren, está bien. Es una persona carnal. De manera, decía Pablo, estas carnales, hablando siempre de la iglesia de Corinto, es la que estamos ahorita despedazando. De manera que yo, 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, dice Pablo. Yo venía, después de tanto tiempo de estar con ustedes, a hablarles como espirituales, a darles una comida, pero sabrosa, pero de carne y de cosas fuertes, sólidas. Pero no pude hablarles así. Tuve que hablarles, dice, como a niños en Cristo. Y él, antes de decir niños en Cristo, usa la palabra como a carnales. Eso quiere decir que pensaban como niños en que el centro de la atención y de todo deberían de ser ellos. En que pensaban como niños porque era un mundo que giraba alrededor de ellos. Que hablaban como niños porque no se medían en las cosas de hablar y lo decían porque otros lo decían. Y que juzgaban solo porque otros juzgaban así. Pero no eran personas maduras espiritualmente hablando. Entonces dice Pablo, yo no pude hablarle a ustedes como espirituales. Tuve que hablarles como a carnales. Porque ustedes, dice Pablo, no eran capaces de comer ese alimento que yo traía. Os di a beber leche y no vianda. La vianda era el plato suculento de una mesa fuerte. Porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Así que yo tuve que darles leche, dice. Porque aún son carnales. Dice que duro es el apóstol. Pues habiendo entre vosotros, fíjense lo que hacía ellos. Celos, contienda, disensión. Celos no quiere decir que están ahí, que sí, que me engañas, no. Estamos con resentimiento porque este tiene cosas buenas y yo no las tengo, porque él tiene algo que yo quisiera. Celo. No soy feliz porque el otro es feliz. Eso es celo.
contiendas, vivo solo peleando con los demás. Todavía llego al culto y hay ciertas personas con quien yo no me relaciono. Todavía yo salgo de la iglesia y hay ciertas personas a quien no saludo porque tengo problemas, disensiones. Todavía hay momentos que no nos ponemos de acuerdo con ciertas personas dentro de la iglesia, como los niños. Empiezan a pelear y no se ponen de acuerdo y al final no terminan jugando. Disensiones. Y entonces pregunta Pablo, si hacen estas cosas, ¿no son carnales? Haciendo estas cosas, ¿ustedes no son carnales? ¿No son las personas que siempre quieren que solo lo que ustedes dicen se haga? ¿Solo lo que ustedes piensan se ponga en desarrollo? ¿Que hay que juzgar como ustedes juzgan? Son niños. Y ellos, pretendiendo ser muy espirituales, decían unos, yo soy seguidor de Pablo, porque Pablo pues era una eminencia en ese momento. Decían otros, yo soy de Apolos, porque Apolos vino y predicó sobre toda esta región. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? El único que ustedes deben de seguir es Cristo. Y otros decían, no, yo soy de Cristo, pero no lo decían en el buen sentido, sino que como diciendo, ni Pablo ni Apolo, para nosotros somos mejores que estos dos. Carnales. Porque no lo hacían porque de verdad sintieran una devoción hacia el Señor, sino por comparación con otros, sintiéndose superiores a ellos. Tenemos que crecer espiritualmente hablando. Y si tú me estás oyendo, si tú me estás viendo hoy, yo quiero decirte, Dios nos llama a crecer. Dios nos llama a dejar de ser niños. Esta es una buena oportunidad que estamos teniendo hoy. Esta situación crítica que estamos pasando en el mundo entero es una buena oportunidad para dejar de ser niños espiritualmente hablando. Para volvernos a Dios con todo el corazón. Para volver a aquella relación maravillosa de dos personas adultas. A una persona les preguntaron, dos ancianos, ¿cuántos años tienen ustedes de casados? Nosotros tenían como 60 años de casados. Los ancianos tenían casi llegando a los 100 años. ¿Y cuál es el secreto de que ustedes se mantengan unidos? Le dijeron. Y todos esperaban que le dijeran, es que ella me ama mucho y yo lo amo mucho. ¿Sabe qué es lo que dijeron los ancianos? Es que yo he aprendido a perdonarla y ella ha aprendido a perdonarme. Porque dejaron de ser niños. Crecieron y lograron entenderse y lograron algo que en este tiempo no está muy de moda, permanecer unidos en matrimonio. ¿Por qué? Porque eran personas maduras. Espiritualmente hablando, tú y yo necesitamos madurar para ir creciendo espiritualmente. Necesitamos madurar espiritualmente. Pero ¿cómo vamos a madurar espiritualmente? Enfrentándonos a la palabra de Dios cada día, enfrentándonos al Señor en oración, enfrentándonos al Señor en ayuno, enfrentándonos al Señor en arrepentimiento diario. Amén. Es la única forma de crecer. Es tolerar al hermano. Es entender que hay diferencias entre nosotros y eso es lo que nos hace un mundo como estamos, donde podemos valorar, donde podemos aprender de otros. Si todos fuéramos perfectos, ¿quién aprende de quién? ¿Quién sería ejemplo de quién? Nadie. Pero si aprendemos a valorar las virtudes de los demás, estaremos dando un paso grande en el crecimiento, en la madurez. Dios espera que nosotros maduremos. Y al final dice la Escritura, ustedes podrán vencer el bien. Ustedes podrán vencer el mal con el bien. Quiero que leas Romanos 12. Si tienes tu Biblia ahí, no te voy a poder pedir que te pongas de pie. Pero quiero que leamos el capítulo 12 de Romanos y con eso voy a terminar esta meditación. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, que era una iglesia rodeada de mucha idolatría, igual que los corintios. La iglesia de Roma era una iglesia grande, muy fuerte. Pero le está escribiendo así. Así que dice el capítulo 12 de Romanos: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, que lo haga con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. El amor sea en ustedes sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse unos a otros entre ustedes. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Fervientes en espíritu, sirvan al Señor. Gozosos en la esperanza de la venida del Señor. Sufridos en la tribulación, porque la van a padecer. Constantes en la oración, sin dejar de orar. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Termina diciendo: no venguéis los unos, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto era para una iglesia madura. Estos consejos son para una iglesia que entiende el deseo de Dios para su iglesia. Esto lo puede digerir una persona que ha crecido en el Señor. Pero esto para una persona que permanece como niña parece algo imposible de hacer. Algo difícil, fantasía. Porque todo tiene que girar alrededor de él. Es necesario que crezcamos espiritualmente. Es necesario que dejemos de ser niños, que pensemos como adultos, que pensemos como personas maduras, para que la sabiduría de Dios pueda venir a nosotros, poder discernirla, poder digerirla y poder ser de bendición para otras personas. Padre, yo bendigo a cada persona que ha compartido conmigo esta noche. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Clamo por esas personas, Señor, que hasta este día han meditado hoy, que han permanecido como niños, que son honestos contigo, Padre, y dicen: Señor, yo he vivido así, como han hablado hoy, pensando que el mundo cristiano gira alrededor mío y que todo lo que yo pienso, juzgo y hablo es lo correcto y todos los demás han estado equivocados. Pero en esta hora, Señor, tú puedes decirlo conmigo ahora. En esta hora, Señor, yo entrego mi vida a ti y quiero empezar a crecer. Quiero empezar a ser una persona diferente. Quiero empezar a entender, Señor, el porqué de las cosas. Quiero empezar a discernir entre lo bueno y lo malo. Quiero comenzar a perdonar, a amar, a compartir, a tolerar. Quiero empezar, Señor, a ser esa persona que honre tu nombre. Y que con mi vida lleve gloria a tu nombre. Y que con mi vida lleve bendición a los demás. Gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí. Gracias por haber entregado tu vida por mí. Gracias por estarme haciendo nuevo ahora, pero por irme dando un crecimiento que me hará estar más cerca de ti cada día, Señor. Y entender mejor los propósitos que tienes para conmigo. Gracias, Señor, porque quiero formar parte de una iglesia que bendiga, Señor, que sea bendición y que lleve tu palabra hacia adelante y que lleve consuelo y que lleve fortaleza a otros. Quiero crecer, Señor. Ayúdame a crecer. Quiero dejar de ser niño. Quiero alimentarme con alimentos sólidos. Amén, gloria a Jesús. Para honrarte, para glorificarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.
Bendigo cada familia, Señor. Cada familia que está representada esta noche, la bendigo en el nombre de Jesús. Que tú lleves alimento a nuestras vidas espiritualmente hablando. Que tú nos nutras espiritualmente hablando. Y que cada día seamos personas maduras. Que podamos entender, que podamos discernir. Y que podamos vivir en armonía, en paz. Amándonos, Señor. Amándonos y ayudándonos unos a otros. En el nombre glorioso de Jesús. Glorifico tu nombre porque eres bueno. Amén, amén y amén. A comer sólido. Amén. Glorifiquemos el nombre de Jesús. Bendiciones para todos mis hermanos.